bajarme del púlpito y quizá romper un poco principios de ética o de discreción y hacer algunas preguntas que yo creo enriquecerían mi gestión como predicador. No lo haré, lo advierto, nomás digo que a veces pienso que sería bueno porque enriquecería mi gestión y quizá, y solo quizá, sería de ayuda para los demás. Entre algunas de esas preguntas quisiera hacerles estas. Empezaría por preguntar si tienen algún familiar, algún amigo, algún compañero de trabajo que aún no conoce del Evangelio. Tal vez uno de sus hijos, quizás algún abuelo, un vecino o un amigo del colegio y de toda la vida. Supongo que todos van a decir sí, tenemos a alguien así. Y me imagino estarán por refutarme y decirme, pero eso no tiene nada de indiscreto, pastor, ni de impropio. Bueno, es que ese es el comienzo de mi saga de preguntas. A eso le seguiría, usted ya hizo todo, absolutamente todo, lo que estaba a su alcance para presentarle con urgencia el Evangelio a esa persona. Usted puede ahora decir, mire, no me queda más recurso. Lo he hecho absolutamente todo lo que yo podía. Temo que una parte de ustedes me va a responder que no. Si no, una buena parte de ustedes me va a responder que no han hecho todo lo que pudieron haber hecho. Que aún peor, ni siquiera pensaron en la urgencia de ello. Hasta ahora que yo estoy citando esto y quizás suena confrontación, el hecho de que su hija, su familiar, su amigo, va al infierno. Y que usted me diga que no es algo urgente que amerita que usted haya hecho todo lo que estaba a su alcance. Bueno, entonces eso me va a empujar a hacer la siguiente pregunta. Esta sería, ¿por qué no? ¿Por qué no lo ha hecho? Y me imagino que al respecto tendrán 2 o 3 respuestas, como esta. Bueno, es que no sé si él o ella me escucharán, lo he intentado, pero me cierran las puertas, he estado tan ocupado con el trabajo, ese tipo de cosas. Y eso me llevaría a la pregunta principal. ¿Cómo se sienten ustedes que no han hecho hasta lo último, que no lo están haciendo, que han venido esta tarde a sentarse cómodamente a seguir un estudio del libro de Hechos, cuyo rubro principal es el evangelismo, cuya temática gira alrededor de enviar misioneros por todo el mundo conocido? Y que usted no está haciendo todo lo que está a su alcance. No, ni siquiera digo de ir a misiones, digo la persona que vive cerca o que vive con usted. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se siente de escuchar esto? He tratado de construir algunas respuestas. Me imagino que algunas personas me dirán, nunca lo pensé. Otras me dirán, no me importa. Cada quien debe vivir su vida como mejor le parezca.
Y solo una pequeña parte de ustedes creo que me dirían, pastor, ahora que usted lo pinta así, me preocupa. ¿Qué puedo hacer? Ante esa respuesta yo creo que podríamos unirnos y con total humildad yo le diría, bueno, mire, quizás esta noche alguna idea se le viene a su mente con lo que va a escuchar, porque la temática gira precisamente sobre eso. Y quizás entre esas pocas personas y yo sintamos que el estudio enriquece nuestras vidas y sintamos que los minutos son tan cortos. Ahora, no entiendo cómo los otros grupos van a poder sufrir estos minutos, porque si a ustedes no les importa ni ven la urgencia, ni saldrán de aquí con el ímpetu de compartir su fe, esto va a ser tedioso, Va a ser como preguntarme qué hice, para qué estoy aquí. Y no sé cómo ayudarles a ustedes. Me confieso incapaz. Me descalifico con ustedes. Razón tendrían si duermen los siguientes minutos. Porque se trata precisamente, voy ya al sermón, de una congregación, de una iglesia donde había 5 destacados siervos. Y cualquier organización religiosa estaría orgullosa de contar con 5 personas como estas, Ellos 5 son un pequeño ejército, o mejor digo, comandan un gran ejército. Como sea, sus nombres fueron Bernabé, Simón de Níger, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo. Temo que para algunos de ustedes estos nombres son totalmente desconocidos. Y eso es culpa de nosotros los predicadores, porque los pasamos por alto y somos ingratos con la historia. Es que deberíamos resaltarlos. Me dirá algún adlater de la oratoria, no, mire, es mejor dejarlos allí entre líneas, porque se nos puede ocurrir con el tiempo que dentro de nuestras iglesias hay otros buenos siervos y es mejor dejarles en el anonimato porque pueden envanecerse. ¿Y qué? ¿Entonces nos vamos al extremo opuesto y los olvidamos? Yo creo que eso es falta de gratitud. Yo creo que aquellos que bien nos sirven, deberíamos mostrarles gratitud y cariño. No hablo por los predicadores, hablo por aquellos que están en total voluntariado, que en esta iglesia hay algunos, que lo que hacen, lo hacen de corazón, sin esperar nada a cambio, y son todo amor para nuestro bien, y que nosotros los pasamos por alto. Pero bien, de entre estos 5, el Espíritu Santo eligió a 2 para enviarlos al primer viaje misionero registrado después de la dispersión de la iglesia. No estoy diciendo que no hubo otros antes, estoy diciendo que este es el primer viaje misionero registrado en la historia bíblica después de la dispersión de la iglesia. Los seleccionados fueron Bernabé y Saulo. Y en el sermón de hoy nos vamos a embarcar en tan emocionante viaje. Por esto y por un poco más, el estudio de hoy se titula Apóstoles número 12 y número 13. Y si ustedes me empujan, también número 14.
Vayan al capítulo 13 del libro de los Hechos. Apóstoles número 12, número 13 y quizás también número 14. ¿Listas sus Biblias? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Lo de profetas se refiere en este caso a predicadores. Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hasta ahí leemos y por favor oren conmigo. Señor, te ruego que la gracia de tu Espíritu levante otros Saulos, otros Bernabé y también otros como este número 14, que puedan ser inspiración para nosotros y que podamos ser cristianos con la prioridad de compartir la fe. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Sé bien que es atrevido de mi parte decir que hubo un apóstol número 13 y un número 14. Debo confesar que la creatividad de la idea no es de mi autoría. Ya quisiera, a quien le leí la idea fue a Gene Edwards, uno de mis poetas favoritos. Este es el que dice que no hubo otros dos tan grandes en la fe como los mismos 11 y que ellos merecen el título de apóstol número 12 y número 13. Así es que soy yo el que estoy extendiendo la idea y digo, creo que también un número 14. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, antes voy a mencionar rápidamente lo que sabemos de los 5. ¿Por qué? Porque ya dije que es poco cortés de nuestra parte ignorar la historia. El primero de ellos fue Simón Niger. Apunta que fue el mismo Simón de Cirene que le ayudó a nuestro Señor a llevar la cruz en la vía dolorosa. Seguro recuerdan esa escena, ¿cierto? Bien, era de color y se convirtió al Evangelio en el derramamiento del Espíritu Santo. Despacio, los que creen que al yo decir que era de color es un decir peyorativo, ya se los explico. Luego Manaén, príncipe con herencia semítica, fue educado en Roma, en algún sitio conoció del Señor y su vida estaba totalmente rendida a él. Estoy diciendo que toda su herencia de príncipe pues había sido rendida como proclamador del Evangelio. Lucio, de este se sabe muy poco, excepto que también se presume era de color. Pastor, ahí va otra vez. Bueno, es que Níger se traduce en negro. Y se cree que tanto Simón como este Lucio, sumado al etíope, fueron los que llevaron las misiones hasta el continente africano, siendo ellos su estirpe precisamente oriunda de África. Bernabé, el gran animador que todo equipo quisiera tener. Donde hace falta ánimo y optimismo, tener a este es tener un tesoro. Y finalmente Saulo, ya todos lo conocen y pronto va a tomar coprotagonismo en todo el libro, así es que por ahora llamémosle Pablo y basta. Bien,
¿A quién le importa el pasado de estos, pastor? Si ya sabemos que nuestros antecedentes no son necesarios para el llamado que el Señor pueda hacernos. Sí, es cierto. De hecho, Él nos toma como un vaso de barro, nos hace pedazos y nos vuelve a hacer hasta que estamos moldeados a su gusto. Y por eso está bien recalcar que no importa si están calificados o no y sus antecedentes. Pero esto me lleva al primer punto del estudio de hoy. Bueno, no importa si estamos calificados o descalificados. Lo único que importa es que un hombre o una mujer tenga un corazón humilde y dispuesto a dejar que el Espíritu Santo lo moldee y lo vuelva un siervo de Él. Insisto, si uno de estos días usted se cree idóneo y muy calificado, eso le descalifica por completo. En lo que llevo de ser pastor, han pasado por los ministerios de esta iglesia 5 o más, hombres o mujeres, que se han creído lo suficientemente calificados. De hecho, si me preguntaran a mí, diría que en efecto sus currículums, sus hojas de vida son prometedoras, son excepcionales y que seguramente tienen gran potencial. Ahora, voy a repetirlo. Precisamente la altivez de saberse calificados es lo que los descalifica por completo. Podría mencionar 2 o 3 nombres y no lo haré, aunque ya no están aquí, no lo haré porque creo que no sería ético hacerlo, pero podría mencionar sus nombres y ustedes tendrían que estar de acuerdo conmigo. Desde que no están más aquí, no le hacen falta absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque su arrogancia de idoneidad los descalifica en la obra de Dios. Con esto digo, si usted se cree calificado, no es su calificación el problema, es su arrogancia. Debería trabajar en eso porque quizá y solo quizá el Espíritu Santo le está llamando a hacer algo. Claro que eso me lleva al otro extremo. Los que se creen descalificados, no son idóneos, no tienen una hoja de vida que impresione a nadie y no creen tener dones o habilidades que puedan ser usadas en la vida de la iglesia y consecuentemente se hacen a un lado. Bueno, a ustedes les tengo que repetir que al Espíritu Santo no le importa si estamos calificados o no. Le importa que nosotros tengamos un espíritu dispuesto y humilde a que Él moldee nuestras imperfecciones y que nos convierta en un vaso de honra para su servicio. Pero el punto es que a algunos de los presentes les importa poco o nada ser un vaso de honra para el beneficio de otros. Para algunos de los presentes, estar escuchando esto creen que es la cuota suficiente. No se dan cuenta de que esto es solo un estudio para prepararnos para que su espíritu nos moldee y hagamos lo que Él nos ha llamado. Digo como ejemplo, quizás sus compañeros de estudio necesitan oír del Evangelio y a usted no le ha importado un poco. Sus empleados
le hacen ganar dinero y no son preocupación para usted que escuchen del Evangelio. Su familia, a la que dice amar mucho, saben ustedes que van por un camino equivocado y ustedes no están urgidos por poner advertencias en esa autopista. Es precisamente el problema. No tienen un corazón dispuesto, que contrasta con la disposición que sí tienen para ir a trabajar, para hacer dinero, para divertirse o por cualesquiera otras actividades. Pero en fin, además de tener al primer viaje misionero o a los primeros dos elegidos en esta historia, también vamos a tener al primer desertor. Predicador, nunca oí algo parecido. Sí, tristemente quedó registrado como el primero en dimitir, el primero en renunciar, el primero en hacerse a un lado. No fue ni Bernabé ni fue Saulo, les explico. Estos dos, por alguna razón que no explica este capítulo, que deben leer ustedes más tarde completo, tomaron la decisión de llevarse a un chico llamado Juan Marcos. Supongo que pensaron que era un joven al que podían discipular. Imagino que vieron potencial en él. Deduzco que ante ese primer emocionante viaje pensaron entre mejores o más recursos, mejores resultados. En fin, lo llevaron consigo. Pero trágicamente el chico desistió muy pronto. Desertó, renunció. Así como no sé por qué decidieron llevarlo, tampoco dice por qué el joven desistió. Así que tengo derecho a hacer algunas conjeturas en honor a la historia. Insisto, son conjeturas. 1, pues era muy joven y la juventud es sinónimo de inestabilidad. Y esto no debería sorprendernos. Quizás sería lo más esperado que su juventud lo haya empujado a emocionarse, pero que su corta edad luego lo haya refrenado. Sí, los jóvenes suelen ser así. Pero cuidado, jóvenes, porque hay no pocos aquí. No se descalifiquen pensando que por ser jóvenes y que por tener tan corta edad, pues entonces no están siendo llamados por el Espíritu Santo. Porque les debo recordar que Timoteo aún no sumaba los 20 años cuando fue llamado a los viajes misioneros. Y se dice que antes de los 22, él ya era pastor de pastores. Antes de los 22, no lo dice la Biblia, sino la historia secular. A los 22 años, desde donde yo lo veo, es un niño. Pero tampoco es algo nuevo. Si ustedes revisan la historia, hay una cantidad no pequeña de gigantes de la fe que fueron llamados antes de los 20 años. Samuel, José, Daniel, sus 3 amigos, Esther, y dije, una larga lista de adolescentes que antes de los 20 años ya eran titanes de la obra de Dios. Así que todos los chicos que me están escuchando, cierto que la edad puede ser un freno, pero también puede ser una enorme catapulta, La clave es el corazón dispuesto. Segunda posibilidad o conjetura, extrañaba su hogar. Y cómo no, si es un chico,
Cuando le invitaron, él no reparó en el desprendimiento familiar que significaría el viaje y se quiso regresar. O tercera conjetura, quizás se enfermó. Me cuesta creer en esta porque con el don de sanidad que Bernabé y Saulo tenían, pues probablemente habrían orado por él y habría sanado pronto. Cuarta conjetura, desacuerdos con el temperamento de Pablo. Y esta es muy probable, es que Saulo era el típico y explosivo colérico, que probablemente le costaba trabajo tolerar los improperios o los desajustes de un muchacho. Y ese desacuerdo quizás hizo que se regresara. Tengo otras más, pero no voy a seguir. Creo que son suficientes como botones de muestra para decir lo siguiente. Sin importar si seas un muchacho o una persona muy grande en años, estas son algunas de las razones por las que nosotros damos un paso atrás ante el llamamiento que el Espíritu Santo nos ha hecho. Los muy jóvenes que porque muy corta edad y los muy grandes porque muy entrados en años, que ya no tienen fuerza. Que las deudas y que las responsabilidades del hogar no me permiten enredarme en algo más porque mi trabajo o una enfermedad o el desacuerdo de las personas con las que hay que trabajar. Ese y 10 ejemplos más son razones parecidas a las de Juan Marcos, que nos hacen dar un paso atrás y quedar en la historia como un desertor. De hecho, creo que a algunos de ustedes no les simpatiza que yo me esté ensañando en la vida de este muchacho, en juzgarle de forma cruel y decirle que fue el primer desertor. Bueno, lo hago y lo repito por lo que sigue. Le he dado vueltas en la historia a la vida de este muchacho, porque estoy seguro que vamos a poder identificarnos con él. Es que deben saber esto. No dice cuánto tiempo después. Dice la historia que tiempo después él reconoció su flojera, su cobardía, su error, se arrepintió y pidió a Saulo y a Bernabé la oportunidad de regresar a la vida misionera. Pablo, haciendo gala a que era un típico colérico, le dijo: no, yo no viajo con desertores. Bernabé, que era lo opuesto, que era el gran animador que todo equipo necesita, dijo: yo sí lo quiero en mi equipo. Discutieron tanto entre Saulo y Bernabé que dijeron: lárgate y hacé misiones vos por tu parte y yo por la mía. Y yo, dijo Bernabé, me llevo a este muchacho. Y en efecto, tiempo después, este se convirtió en lo que yo llamo el apóstol número 14. Y saben, más adelante vamos a encontrar un pasaje, casi entre líneas, pero está, en donde de nuevo Pablo se topa, ya no con el muchacho que había desertado, sino con el gigante de la fe. A mi gusto,
Hubiese quedado registrado aquí, que Pablo se había disculpado con él, aunque no creo que lo haya hecho. Pero merecía una disculpa de Pablo, porque este chico se convirtió en otro de los que escribió la historia de la vida misionera. Bueno, ¿por qué di vuelta a la vida de este muchacho y por qué dije nos identificaríamos? Porque no ha sido una la vez en que yo he dado 1 o 2 pasos atrás por flojera, por cobardía o por lo que usted quiera. Y qué bueno que existen en la Biblia historias como esta, en donde nos damos cuenta que el error de él fue la catapulta para no repetirlo y para regresar al llamado que el Espíritu Santo le había hecho. Y luego convertirse en un ejemplo. Es probable que me están oyendo algunos, si no muchos, a quienes el Espíritu Santo les ha hecho un llamado en sus vidas y que ustedes saben que en su corazón arde la pasión porque debieron hacer esto o lo otro, y una y otra vez lo han dilatado, han dicho ya tendré tiempo, lo haré de inmediato, termine esto, y otras 10 razones más. Como ejemplos puedo citar: el Espíritu Santo lo llamó al seminario, que se preparara, que tomara 1 o 2 materias. Sí, dio un paso al frente, pero luego el trabajo, los afanes y qué sé yo. ¿Qué? ¿Acaso fui yo el que le llamé? Todavía arde en su corazón ese sentimiento. Tal vez fue el programa de discípulos, el programa de discipulado para jóvenes. 3 meses. Y me dirán, bueno, la universidad, pastor, el trabajo. ¿Qué otra excusa pueden poner cuando se es un joven? Ya hubiese querido yo que a vuestra edad yo hubiese tenido un grupo de amigos y un programa de discipulado en donde habría compartido mi edad y mi fe en ese entonces. No existía. No me vengan a mí con la historia, la universidad, a no ser que quizás sos un genio que vas a pasar la universidad en limpio. Yo no la pasé en limpio, yo aplacé varias materias. Yo debía haber cursado la ingeniería en ¿qué? Creo que eran 10 ciclos, a lo mejor me llevé 15. Y no recuerdo uno, excepto el genio del grupo, que pasó en limpio. Así que no vengas con esa historia. De hecho, el domingo tengo varias historias que contarles, así que no me voy a extender al respecto. Tal vez no es el programa de discípulos que han sido llamados, quizás han sido llamados a ir a una iglesia filial y servir en visiones, quizás han sido llamados a enseñar la Biblia en capilla infantil, quizás ha sido llamado a que su hija se convierta al evangelio, porque usted sabe que ella dice que sí, que va, ella dice que sí, que la fe, pero usted sabe que no es salva. Y usted ha sido llamada. Y siempre tiene 1 y 10 excusas. Y dije antes otros 10 ejemplos como este. Que lejos de reconocer nuestro error y que nos sirva de catapulta, seguimos en el anonimato y en la desobediencia. Quizás
sirva un poco contarles esto, si es que no lo he contado antes, porque yo fui llamado a ser pastor a los 15 años. Yo no sabía, en ese entonces solo era llamado a predicar, porque a mí me apasionó hablar en público desde que era un niño. Entonces a los 15 creo que ya predicaba a los niños y alguna vez algún grupo de adultos, que pobre ese grupo de adultos, creo que los habré dormido más que a ustedes. Pero como sea, a los 18, un poco más, ya graduado del colegio, me negué como un niño se niega a tomar la medicina. Aun cuando está con temperatura y que todo mundo le dice debes tomarla y el niño sabe que debe tomar el antibiótico, hace berrinche. Yo fui así. Para ese entonces mi excusa era, estaba en la universidad, la ingeniería me demandaba suficiente, pero además ya trabajaba y esas no eran mis más grandes excusas. Por ridícula que le parezca, porque a mí me parece ahora ridícula mi excusa. Mi más grande excusa era el deporte, porque para entonces yo jugaba mucho basquetbol. Y cuando le digo mucho, yo entrenaba 2 horas diarias. No sé a qué horas estudiaba, no sé a qué horas trabajaba. Cuando pienso hacia atrás digo, debí estar loco. Que aún lo estoy un poco. Esa vez el director del seminario dijo que iban a dar homilética. Y él iba a dar homilética. El director era alguien con quien yo sentía simpatía, era un maestro joven, le veía entusiasmo y pensaba, esa materia sí la quiero llevar. Porque me gustaba hablar en público. Y como yo sabía que homilética es como preparar un sermón, cómo expresarse, cómo mostrar según el escenario y qué sé yo, pensé, ahora sí inscribo. Y para colmo, como que habían puesto la mesa de inscripciones para que yo me tropezara y con ese maestro. Porque en efecto me tropecé. Imagine, ya había cierta amistad, nos voceábamos. Él ya era un pastor. Y cuando fui pasando me dijo, ¡hey! ¿Qué pasó? Algún día le dije, no me inscribí. Ahora les diré por qué. Porque había recibido una llamada en ese entonces yo jugaba en segunda. Y había recibido una llamada de un equipo de primera para jugar con ellos. En ese entonces primera era el último nivel. No tengo tiempo. Quizás el otro año. Ese fue el tiempo en que 2 o 3 semanas, 2 semanas después, jugando, no con el equipo de primera, para colmo, qué sé yo con quién. Sí sé el equipo, pero no importaba. Me partieron el brazo en 2. No le exagero, el brazo, este hueso lo partieron en 2. El ortopeda me dijo cuando desperté, porque desperté ya con tornillos y una placa y yeso. El ortopeda me dijo, no sé cómo fue que tu hueso no rompió tu carne, pero tu fractura fue grave. Vas a pasar bastante tiempo con yeso y en rehabilitación.
y no poder volver a jugar básquetbol. Si yo te vuelvo a haber roto ese hueso, te quito el brazo, dijo. No sé si porque había implicación médica o porque él como un adulto quería regañar al jovencito. Por supuesto que entenderán que sí fui al seminario. Y no cabía en el pupitre por el yeso. Entonces yo recibía la clase de lado. Y el maestro, cada vez que pasaba, a él le encantaba pasar exactamente entre esas dos líneas. Él disfrutaba ese pasillo mientras estaba dictando algún concepto. ¿Saben por qué? Porque siempre llegaba y me susurraba, así quería, ¿verdad? Bueno, está con esto, pastor, amenazando, diciendo que las consecuencias de nuestra terquedad. No, en realidad yo doy gracias a Dios que su Espíritu haya tenido tanta gracia conmigo de haberme llamado con cuerdas de amor. Así dice el profeta Amós, creo, que era un boyero. Él ponía cuerdas en un terco animal de carga, pero él dice que lo hacía con amor, para no lastimarlo. Entonces, yo creo que el Señor me ató con cuerdas de amor, porque es cierto, pasé 2 años con mi brazo inútil, pero pensaba muy seguido, gracias a Dios solo fue el brazo. Y ahora puedo decir con propiedad, gracias Señor porque yo no seguía arruinando mi vida. Y al menos con un brazo con yeso, finalmente escuché tu llamado. No quiero que esto parezca una advertencia, pero puede serlo. Y puede ser que usted, que ha estado dilatando tanto tiempo el llamado que el Espíritu Santo ha hecho en su vida, pueda traer consecuencias que duren demasiado tiempo. Que sea tan trágico como aquel buen amigo que nos vimos meses o años atrás, muy buen predicador, el mejor estudiante en mi época. Y él siempre soñaba con ir a las misiones. Y en efecto había 2 instituciones misioneras que ya habían ofrecido llevárselo, porque tenía muchos talentos, ¿eh? Además de ser buen predicador, era buen músico, tenía carisma. Y lo vi, nos abrazamos, platicamos. ¿Dónde estás? No, no soy misionero, me dijo. ¿Pero por qué? Bueno, dijo, fui necio al llamado, me enredé con quien no debía, me enamoré de ella no amaba al Señor, tuvimos 2 hijos, mis 2 hijos me quedaron, ahora tengo tantas deudas que pagar, rehacer mi vida, y no sé cómo puedo regresar a mi amado, dijo. Le dije, voy a orar. Dios es grande en misericordia. Sí, lo sé, me dijo, estoy orando. Y quiera Dios que un día de estos lo pueda volver a ver y me diga, el Señor ya me respondió. Pero ya tiene, igual que yo, 55 años o más. ¿Cuántos años echó a perder?
¿Cuántos días, meses o años usted puede echar a perder por no ser obediente al llamado que el Espíritu Santo está haciendo en su vida? Es entre usted y Dios. Quizá usted ha sido llamado a ser el apóstol número 15. Oremos.